¿Qué es el miedo? Mirad, el miedo es una emoción primaria que sentimos cuando hablamos de emociones primarias, significa que la sentimos todos los humanos. Y para hablar de emociones, entender que es una emoción, me gustaría decir dos cosas. Las emociones, hemos de saber que todas son preconscientes, pasan antes de la conciencia. ¿Eso qué significa? Que ni tú, ni yo, ni nadie, lo que estamos en esta sala, nadie podemos evitar sentir miedo, rabia o tristeza. Lo único que podemos hacer es regular ese miedo, esa rabia o esa tristeza que estamos sintiendo, ¿sí? Dividimos las emociones en positivas y negativas, entendiendo positivas como aquellas emociones que me acercan al bienestar y las negativas con aquellas que me alejan. Eso no significa que sean buenas o malas. Todas las emociones nos ayudan a sobrevivir como especie, por lo tanto, todas son buenas. ¿Y cuál es la misión del miedo? Es muy fácil, creo que lo sabemos todos, es apartarnos del peligro real, pero ojo, también del peligro imaginario. Y aquí empiezan una buena parte de nuestros problemas. El 87% de los miedos que sentimos no van a pasar nunca. Repito, para cuando os asuste, ¿no?, en cuanto a vuestro trabajo, en cuanto a vuestros hijos, decir, va, Cristina, que el 87% de los miedos no van a pasar nunca. ¿Qué nos provoca el miedo? El miedo nos paraliza, a veces completamente. El miedo es una emoción invasiva, es decir, si yo no la afronto, cada vez se va a hacer más grande dentro de mí. Y eso pues acaba haciendo personas paralizadas, ¿no?, para ir por la vida, a veces a niveles muy, muy bestias, ¿no? El miedo además es una emoción contagiosa, es decir, si yo entro a trabajar en una empresa donde se lidera desde el miedo, desde el sentirte amenazado, al cabo de 3 semanas de media, tu decisión la va a tomar el miedo, no tú. Es decir, tengo una idea, ay mira, yo por si acaso no lo comento por a ver qué me van a decir. Y ahí empezamos a perder el pensamiento colectivo o el poder, ¿no?, del pensamiento colectivo. Y además, y bueno, y una pregunta también que para que tengamos claro que es contagioso. ¿Cuántos de vuestros miedos son heredados de vuestro padre o de vuestra madre? ¿Sí? Así que, y hay gente que me dice, va, yo no quiero que mi hijo lo herede. Digo, pues muy fácil, empieza tú a afrontar el miedo. Con valentía afrontamos el miedo y se hace pequeño. Eso es un poco lo que hace el miedo. Además nos hace desconfiados y susceptibles y nos hace hacer la peor interpretación posible. Vale, pues bueno, lo primero, la base es la conciencia emocional, darte cuenta. Habíamos dicho que eran preconscientes las emociones, pasan antes de la conciencia, con lo cual he de poner conciencia porque si no pongo conciencia, algunas emociones, como las emociones negativas, cogen el control y ahí, chao, te vas tú y se quedan ellas. ¿Sabéis cuál es la emoción más potente que sentimos los humanos? La primera de todas, el miedo. La segunda, la rabia. La tercera, la tristeza. Y luego ya nos llega la alegría, la cuarta. Pero claro, a mucha gente, claro, cuesta ser feliz, ¿no? Sí, pero pensar que cada una tiene una misión y la principal de la naturaleza, en cuanto a nosotros como animales sociales, no es el de ser felices, sino el que sobrevivamos como especie. Eso sí, tenemos un sistema emocional aquí que es la bomba y que es un Ferrari y tenemos las llaves. Lo que pasa es que si no nos enseñan a poner las marchas, ahí es cuando no podemos gestionar y son ellas que nos gestionan a nosotras y ahí empiezan los problemas. Así que primero conciencia, darme cuenta cuando es el miedo que me está hablando, cuando es la rabia que me está hablando o me hace hablar y gritar, o cuando es la tristeza que hace que Netflix, segundo capítulo, tercero y no me levanto del sofá. Así que primero es la conciencia, después la regulación, es decir, regular es cuando me doy cuenta, hago algo con esa emoción que sea positiva para mí, pero también para las personas que me rodean. Y una vez tengo eso, dices, vale, pero también ¿para qué más? Bueno, evidentemente, primero para tener relaciones más saludables conmigo mismo, pero también con las personas con las que convivo o trabajo. Y segundo, para tomar decisiones inteligentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos, gracias a la neurociencia, que hay unas emociones en las cuales, para tomar decisiones inteligentes entendidas como decisiones acertadas, hay unas emociones que me ayudan y otras que no me ayudan nada. ¿Sabéis cuál es la emoción que hace que tome decisiones menos inteligentes, es decir, menos acertadas? El miedo. Después del miedo, la rabia, la tristeza. ¿Sí? Por eso es tan importante gestionar y regular el miedo con valentía, con conciencia emocional, para ser yo quien decida y que no sea las circunstancias o el cuento que me cuento en la cabeza.
Muchas gracias, Cristina. Sí, 10 tips un poco, estuvimos hablando, ¿no? Ostras, algo práctico que nos sirva tanto en el trabajo como en casa, como que nos podemos llevar puesto y que sea fácil. Yo siempre somos activistas del bienestar emocional, ¿no? Entonces defendemos mucho el que desde todos los ámbitos podamos, pues eso, ¿no? Poder sentirnos bien, porque es un derecho de todos. Entonces, lo primero es tener en cuenta que el miedo no se aparta del peligro, del real, pero del imaginario también. A ti te apartó el miedo del peligro, sé que te hizo ir al médico y encontrar ese melanoma. Sí, claro. Gracias por hacerle caso, ¿no? Pero a veces, y lo sabemos, hay un 85% que no va a pasar, ¿no? O 87%. Esa es la segunda. Cuando creas que más que miedo estamos entrando en ansiedad, la ansiedad es miedo al futuro, es el easy. ¿Sí? Ahí recordemos que el 87% de los miedos no van a pasar nunca. El miedo es falta de información, porque tengo solo una parte de esa información. También tenemos que tenerlo en cuenta. Cada vez que tengamos en el trabajo algo que es incierto, el miedo va a aparecer, porque es falta de información. Tengo una parte de la información, normalmente me llega la negativa, así que lo tengo aquí, ¿no? Gracias, gracias. Así que tengámoslo en cuenta. Entonces, en el momento que aparezca, bueno, el 87% a lo mejor no va a pasar, seguramente no pasará, y además obtener la otra parte de la información. La negativa es la que nos llega a la primera y la positiva es la que nos hemos de buscar, ¿no? O como nos dicen los niños de la granja, nos la hemos de currar. Otra es que recordemos que el miedo paraliza, es contagioso, es invasivo, y recordemos también cuántos de nuestros miedos hemos heredado nuestros padres o abuelos, o a veces sagas familiares enteras, ¿sí? Tengamos también en cuenta que tras la pandemia el miedo y sus dimensiones han invadido la sociedad. No sé si os habéis dado cuenta, pero estamos todos como fatal, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta o no? O aquí en Madrid a lo mejor no está pasando. En todos los ámbitos, los clientes antes pierden, ¿no? Está como más nerviosa la gente hace más la peor interpretación posible, hay más recelo, nos sentimos más vulnerables, hay más temor, hay más espanto, y si eso no se regula, se nos acaba llegando al pavor, al pánico, al terror o a la fobia, que es cuando llega la patología, es cuando pasamos de salud emocional a salud mental. ¿Sí? La salud mental pertenece al ámbito sanitario, la salud emocional nos pertenece a todos. Medios de comunicación que se ha hablado, líderes de empresas, compañeros, papás, mamás, docentes, todos. Y eso creo que, a lo mejor no lo sabíamos, pero creo que es importante ya saberlo por cómo estamos, ¿sí? Yo lo que veo cada día en mi trabajo es tremendo y creo que pasan 50.000 personas, tanto en las 3 granjas de Barcelona, Madrid y Andorra, así que creo que hemos de tenerlo en cuenta. Otra cosa que también tenemos que tener, recordemos, no podemos evitar sentir miedo, solo regularlo. Y la herramienta para conseguirlo y que funcione se llama educación emocional, que es lo que ya se está implantando en muchos lugares de trabajo. También tener en cuenta que cuando tú conquistas el miedo te deja en paz. Esa es una frase de un niño de 9 años. Era un niño que era un poco así, no era muy ágil, ¿no? O él creía que no era muy ágil porque se lo habían dicho y nos lo acabamos creyendo todo, y tenía que subir una pared del rocódromo. Y entonces habían 2 o 3 que no se atrevían, ¿no? Entonces uno al final se atrevió, y cuando bajó había otro que no me atrevo. Y va el niño, y yo estaba al lado y oí como un niño con su compañero de 9 años le decía al otro: escucha, que cuando lo conquistas el miedo te deja en paz. Y esa me la grabé y muchas veces me la repito, porque si no es la que te impide hacer un montón de cosas, ¿no? Y una que a veces yo utilizo mucho, y cuando tienes un compañero de trabajo, o ¿qué hago? ¿Qué decido? O un hijo o una hija, ahora estamos en selectividad, ¿no? Yo siempre les digo: ostras, tu valentía es más grande que tu miedo. Y entonces eso en vez de decir no tengas miedo, eso nos sirve porque el miedo es preconsciente, digamos que tu valentía es más grande que tu miedo, y eso nos ayuda a buscar la herramienta que es la valentía, ¿no? Y otra que también utilizo mucho es que cuando hemos de tomar una decisión, preguntarte quién está tomando esta decisión, tu miedo o tú. Y que recordemos que depende de si eres tú o tu miedo, la decisión será menos acertada. Así que podéis haceros una foto, no sé si se ve bien. Sí, podéis hacer una foto si se ve bien, si no la compartiremos en redes.